1941. El invierno ruso, una bestia implacable, finalmente desataba su furia sobre las estepas congeladas del frente oriental. No era solo un frío que hacía castañetear los dientes, era un frío que penetraba el alma, que desgarraba la piel expuesta, que convertía el aire en afiladas cuchillas de hielo. La vasta blancura se extendía hasta donde la vista alcanzaba un desierto de nieve y silencio, solo interrumpido por el aullido cortante del viento que parecía lamentar las vidas perdidas y el gemido distante de los motores diésel. La nieve caía sin tregua, una cortina incesante que difuminaba el horizonte, transformando el paisaje en un infierno blanco e inhóspito, donde cada paso era una lucha, cada respiración una agonía helada. Pero detrás de este paisaje desolador, algo colosal se movía. La Wehrmacht, la maquinaria de guerra alemana, avanzaba con fría determinación, sus tanques Panzer abriéndose camino a través de la nieve como gigantes indomables. Venían de victorias aplastantes, de una Blitzkrieg que había barrido Europa como un huracán, pulverizando ejércitos y derribando naciones en cuestión de semanas. La confianza, casi una arrogancia, era palpable en cada oficial, en cada soldado, en cada pieza de su ingeniería de vanguardia. Moscú estaba en el horizonte, tan cerca que casi podían oler la victoria, y la conquista de la capital soviética parecía una mera cuestión de semanas, quizás días. Nadie, ni siquiera los generales más experimentados y curtidos por la guerra, imaginaba que el verdadero enemigo no vestiría el uniforme verde oliva del Ejército Rojo, sino el manto blanco y gélido del invierno ruso, un adversario silencioso e implacable. Los Panzers, con sus imponentes cañones apuntando al este y su robusto blindaje, eran el símbolo máximo de la superioridad tecnológica alemana. Cada uno de ellos, una fortaleza móvil de acero y fuego, diseñado para aplastar cualquier resistencia, para perforar las defensas enemigas como un cuchillo caliente en mantequilla. Los tripulantes, rostros cubiertos por pasamontañas y uniformes pesados, a pesar del frío que ya comenzaba a morder los huesos, operaban sus máquinas con la precisión de un reloj suizo, aceitados por la experiencia de incontables victorias en campos de batalla por toda Europa. Para ellos, el enemigo era el hombre, la estrategia, no el clima. Creían que la ingeniería alemana, la disciplina prusiana, la organización impecable, superarían cualquier obstáculo, ya fuera una defensa fortificada en Stalingrado o una tormenta de nieve en las estepas. Sus motores diésel rugían, un sonido grave y constante que se mezclaba con el viento, mientras las orugas de metal chirriaban sobre el hielo y la nieve compactada, dejando atrás un rastro de destrucción y un olor acre a humo y escape. Era la sinfonía de la guerra, tocada en un escenario de hielo, y los alemanes eran los maestros convencidos de su invencibilidad. El vapor congelado de la respiración de los soldados ascendía en pequeñas nubes blancas, como fantasmas de un futuro incierto, pero sus mentes estaban enfocadas en el avance, en la conquista final, en la gloria de una victoria que parecía inevitable. Avanzaban, kilómetro tras kilómetro, sobre un terreno que se volvía cada vez más hostil. El suelo endurecido por el hielo se transformaba en una trampa traicionera, donde el peso colosal de los tanques ponía a prueba los límites de cada pieza, cada tornillo. Los árboles desnudos, retorcidos por el viento, parecían dedos esqueléticos señalando un destino sombrío y gélido. Con cada día que pasaba, el sol aparecía menos, y cuando lo hacía, era un disco pálido y distante, incapaz de calentar la tierra o los corazones de los hombres. El frío ya no era solo una sensación, era una presencia constante, un enemigo invisible que comenzaba a roer los bordes de la confianza alemana. Las armas comenzaban a fallar, los lubricantes se congelaban, los fluidos hidráulicos se solidificaban y los motores tardaban en arrancar o simplemente se negaban a funcionar. Pequeñas señales, sutiles al principio pero cada vez más frecuentes, de que la naturaleza y no el hombre comenzaba a dictar las reglas del juego, transformando cada avance en una batalla no solo contra el enemigo, sino contra los propios elementos. Pero bajo todo aquel acero reluciente y el humo de los motores, bajo la capa de hielo que comenzaba a acumularse en las torretas y los chasis, había un detalle,
un secreto oculto en la propia esencia del blindaje, algo que los ingenieros alemanes, en su planificación meticulosa y arrogancia tecnológica, no habían previsto. Una vulnerabilidad intrínseca, un fallo material que el invierno ruso, con su crueldad sin precedentes y temperaturas glaciales, estaba a punto de exponer de forma brutal e irreversible. Mientras los Panzers avanzaban, confiados en su superioridad y diseño, del otro lado los tanques soviéticos T-34, muchas veces subestimados, con su apariencia más rústica y menos imponente, guardaban una ventaja silenciosa, casi imperceptible. Una diferencia sutil en su construcción y en la composición del material, que en el calor, o mejor dicho, en el frío extremo de la batalla, se revelaría un punto de inflexión, un as inesperado en manos de los defensores. Prepárese para sumergirse en una historia donde el acero se encuentra con el hielo, y la arrogancia tecnológica es puesta a prueba hasta el límite de la destrucción. Descubra por qué el blindaje inclinado del T-34 no solo desviaba mejor los proyectiles, sino que también resistía el frío cortante que hacía que las placas rectas de los Panzers alemanes se agrietaran como cristal. Es una saga de supervivencia, ingeniería y el precio de la guerra en uno de los escenarios más inhóspitos de la historia, una revelación que cambió el curso de uno de los mayores conflictos de la humanidad. Pero detrás de aquel manto blanco del invierno, un secreto estaba a punto de salir a la luz, un detalle que cambiaría el juego de la guerra de una vez por todas. Haga clic en el botón de suscribirse ahora y venga con nosotros. Nuestra legión de historiadores le espera para sumergirse en el pasado como nunca. Esta confianza, sin embargo, no nació de la nada. Fue forjada en el campo de batalla, cimentada por victorias aplastantes que parecían desafiar la propia lógica de la guerra. La Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago, no era solo una táctica militar, era una filosofía de combate, un huracán de acero y fuego que barría cualquier resistencia, dejando atrás un rastro de destrucción y desesperación. Desde Polonia, pasando por Francia, hasta los Balcanes, las divisiones Panzer de la Wehrmacht habían demostrado su superioridad tecnológica y táctica repetidamente. Sus tanques, antes de llegar a las estepas rusas, eran sinónimos de invencibilidad, máquinas de guerra que rasgaban las líneas enemigas como papel, abriendo camino para la infantería y consolidando conquistas en tiempo récord. Los comandantes alemanes, con su disciplina prusiana y planificación meticulosa, observaban el avance con una satisfacción casi arrogante. Cada kilómetro conquistado, cada ciudad tomada, cada ejército enemigo desmantelado, solo solidificaba la creencia inquebrantable en la ingeniería alemana y en la capacidad de sus soldados. La eficiencia aparente de los Panzers era el orgullo del Tercer Reich, la vanguardia de un ejército que parecía no conocer límites. Los tripulantes, jóvenes y veteranos, se sentían parte de algo grandioso, una fuerza imparable que marchaba hacia Moscú, con la victoria final pareciendo una mera formalidad, una cuestión de tiempo hasta que la bandera nazi ondeara sobre el Kremlin. Pero entonces el punto de inflexión, la naturaleza, que no se doblega a órdenes de generales o a la arrogancia de la tecnología, decidió mostrar su fuerza. El invierno ruso llegó, y no era una frialdad cualquiera, de esas que vemos en el sur y que hacen a la gente sacar el abrigo del armario. No, era un infierno blanco, un hielo que penetraba el blindaje, que congelaba la sangre en las venas, que transformaba cada pedazo de metal en una cuchilla afilada y cada brisa en un látigo de agujas de hielo. La vastedad de las estepas, antes un escenario de avance, ahora se transformaba en una trampa colosal, un laberinto blanco donde cada día la temperatura caía más, poniendo a prueba los límites de la resistencia humana y la resiliencia mecánica. El optimismo inicial de los alemanes comenzó a dar paso a una perplejidad creciente. ¿Cómo era posible que el mismo equipo que funcionaba con perfección en climas templados ahora fallaba miserablemente? Los lubricantes de los motores, antes fluidos y eficientes, se volvían una pasta espesa, casi sólida, haciendo del arranque de los vehículos una tarea hercúlea, cuando no imposible. El combustible diésel que debía alimentar a aquellas fieras de acero se congelaba en los tanques,
transformándose en una especie de gelatina inútil. Las armas antes confiables se encasquillaban con una frecuencia alarmante, sus piezas metálicas contrayéndose y expandiéndose de forma irregular, comprometiendo la precisión y la seguridad de los soldados. La preocupación se instalaba, silenciosa e insidiosa, corroyendo la moral de dentro hacia afuera. El viento cortante no traía solo copos de nieve, cargaba consigo la sensación de que la naturaleza se había convertido en un enemigo tan formidable como el propio Ejército Rojo. Y para muchos, un enemigo aún más implacable, pues no había forma de negociar con el frío, no había forma de flanquear una tormenta de nieve, no había forma de derrotar el hielo con tácticas de blitzkrieg. La confianza cedía su lugar a la desconfianza, la certeza a la incertidumbre. La eficiencia aparente de los Panzers, antes una verdad incontestable, comenzaba a ser cuestionada. Los tanques alemanes, que habían aplastado fortalezas y ejércitos, ahora luchaban simplemente por moverse, por mantener sus motores funcionando, por proteger a sus tripulantes del frío que causaba gangrena y congelación en cuestión de horas. Ya no era una cuestión de superioridad táctica o de entrenamiento, era una batalla desesperada contra los elementos, donde la logística se convertía en una pesadilla y cada pieza de equipamiento una potencial fuente de fallo. Aquel invierno no estaba solo congelando el suelo, estaba congelando las esperanzas alemanas, revelando fallos que nadie había previsto. Era en este escenario de desesperación y perplejidad que la invencibilidad alemana estaba a punto de ser puesta a prueba por una falla inesperada e intrínseca, un talón de Aquiles que el clima extremo estaba determinado a exponer. Mientras los soldados alemanes luchaban por mantener sus máquinas en funcionamiento, una verdad perturbadora comenzaba a emerger de las profundidades del invierno ruso. El propio blindaje de sus temidos Panzers, el mismo que les confería tanta protección, guardaba un secreto que los haría vulnerables. Y del otro lado del campo de batalla congelado, el T-34 soviético, muchas veces subestimado por los alemanes, guardaba una fuerza oculta, un detalle de su construcción que lo convertiría en el rey de aquel infierno de hielo. El juego estaba a punto de cambiar, y el tablero era la vastedad congelada de Rusia. El confrontamiento que siguió no sería una mera sucesión de escaramuzas tácticas, sino una carnicería brutal, donde el acero chocaba contra el hielo, y la vida humana era un detalle frágil en la furia de los elementos. Las estepas, antes solo obstáculos geográficos, se transformaron en arenas de desesperación, escenarios para batallas donde la supervivencia era una obra del azar y de la más pura tenacidad. Los disparos de cañón no solo resonaban, explotaban en ecos ensordecedores que viajaban por el paisaje congelado, mezclándose con el crepitar de las ametralladoras y los gritos ahogados de los heridos. El olor acre a pólvora, que en climas templados se disiparía rápidamente, ahora flotaba en el aire helado, denso y asfixiante, mezclándose con el olor metálico de sangre y el olor pesado de diésel quemado que luchaba por calentar motores recalcitrantes. Desde dentro de las torretas de los Panzers, los tripulantes alemanes, antes confiados, ahora enfrentaban un enemigo doble. Afuera, los soviéticos, despiadados y determinados. Pero, adentro, el frío era un traidor silencioso, congelando sus equipos y sus propios cuerpos. Los visores se empañaban, los mecanismos de retroceso de los cañones se volvían lentos, las municiones pesaban como plomo congelado. Cada movimiento se convertía en un esfuerzo hercúleo. Las manos, incluso con guantes gruesos, dolían al tocar el metal helado, y la respiración que se condensaba en pequeñas nubes dentro del tanque volvía la atmósfera claustrofóbica y asfixiante. La precisión alemana, antes legendaria, era corroída por el hielo que se infiltraba en cada engranaje, cada articulación, cada sistema hidráulico. Lo que antes era un disparo certero, ahora podía ser un tiro vacilante, o peor, un arma que se negaba a disparar en el momento crucial. Mientras tanto, del lado soviético, una resiliencia casi sobrenatural parecía florecer en medio de la adversidad. Los tripulantes de los T-34, acostumbrados a las inclemencias de su tierra natal, parecían tener una ventaja innata. Sus tanques,
aunque rústicos en comparación con la sofisticación alemana, demostraban una tenacidad sorprendente. Maniobraban con una agilidad que desafiaba las condiciones, sus orugas rasgando la nieve y el hielo, con una adherencia que los Panzers muchas veces no podían replicar. El blindaje inclinado del T-34, ya conocido por su capacidad de desviar proyectiles, parecía también poseer una resistencia inesperada al estrés térmico. No era solo una cuestión de diseño táctico, sino de una composición material que, en el escenario de aquel invierno infernal, se revelaba crucial. Los alemanes observaban perplejos cómo los T-34 continuaban operando, incluso cuando sus propios tanques comenzaban a fallar, a toser, a sucumbir al frío. El impacto humano de estas batallas gélidas era devastador. La extenuación era una constante, minando la fuerza y la voluntad de luchar. Soldados de ambos lados pasaban días sin sueño adecuado, sus cuerpos temblando incontrolablemente, más a causa del frío que del miedo, aunque el miedo era un compañero constante. El hambre era una compañera silenciosa y cruel, con las raciones congeladas o escasas, y la energía vital esfumándose con cada caloría no repuesta. El frío cortante causaba gangrena en cuestión de horas, transformando dedos, pies e incluso rostros en masas oscuras y sin vida. Muchos no morían directamente por balas o metralla, sino que sucumbían a la hipotermia, sus cuerpos encontrados congelados en trincheras o al lado de sus vehículos inmovilizados, víctimas silenciosas del invierno. La amenaza de la muerte no venía solo del cañón enemigo, sino del propio aire que respiraban, de la tierra que pisaban, de cada gota de humedad que tocaba su piel. El campo de batalla, antes un escenario para la gloria militar, se transformaba rápidamente en un cementerio helado de acero y carne. Tanques inmovilizados, sus siluetas oscuras y fantasmagóricas emergiendo de la nieve, parecían esqueletos de gigantes, monumentos a la arrogancia y a la tragedia. Vehículos destruidos, algunos aún en llamas, exhalaban un humo negro que ascendía lentamente hacia un cielo gris y opresivo, como una ofrenda sombría a los dioses de la guerra. La nieve, antes blanca y pura, ahora estaba manchada de sangre, un rojo oscuro que contrastaba brutalmente con el paisaje, contando la historia de cada vida perdida, de cada herida mortal. Gritos de dolor y desesperación, muchas veces ahogados por el viento y por el sonido continuo de la artillería, eran las únicas oraciones en un purgatorio blanco. En medio de este infierno, la diferencia entre la ingeniería alemana y la soviética comenzaba a volverse dolorosamente clara. No era una cuestión de poder de fuego bruto o de blindaje más grueso, sino de una adaptación sutil, de una comprensión más profunda del ambiente en que la guerra estaba siendo librada. Los Panzers, diseñados para la eficiencia y precisión en climas templados, revelaban sus fragilidades. Sus placas rectas, aunque robustas, no distribuían el estrés térmico de la misma forma que las placas anguladas del T-34. El choque térmico, la alternancia entre el calor del motor y el frío glacial externo, comenzaba a crear microfracturas, invisibles a simple vista, pero que comprometían la integridad estructural del blindaje. Era como si el propio acero estuviera siendo corroído por dentro, silenciosamente, implacablemente. Los soldados alemanes, que habían marchado con la certeza de la victoria, ahora veían sus temidos tanques, símbolos de su invencibilidad, sucumbir a un enemigo invisible, el propio frío. Cada grieta que comenzaba a aparecer, cada pieza que se congelaba y se rompía, era un golpe en la moral, una señal de que algo fundamental estaba mal. La confianza se desvanecía, sustituida por una creciente sensación de vulnerabilidad. Luchaban no solo contra un ejército, sino contra la naturaleza, contra el tiempo, contra la propia esencia de sus máquinas, que parecían rebelarse contra las condiciones extremas. Del otro lado, el T-34, con su silueta inconfundible y su blindaje inclinado, se convertía en el heraldo de una nueva era de guerra. No solo por su capacidad de rebotar proyectiles, sino por una resistencia que parecía desafiar la lógica. Mientras los Panzers se volvían cada vez más propensos a fallos, el T-34 continuaba luchando, avanzando, resistiendo. Los soviéticos,
con su determinación férrea y una adaptación forzada por la necesidad, estaban transformando la mayor debilidad de su país, el invierno, en su mayor arma. La batalla ya no era solo sobre quién tenía el mejor tanque, sino sobre qué tanque podía sobrevivir al infierno blanco de Rusia, y el T-34 estaba demostrando ser el campeón indiscutible de aquel escenario de hielo y muerte. La guerra se había transformado en una prueba de resistencia, no solo de coraje, sino de materialidad, y el resultado comenzaba a inclinarse hacia el lado que mejor comprendía los secretos del frío. El invierno, sin embargo, no era solo un juez imparcial de la ingeniería. Se convertía en una trampa colosal, un asedio invisible que estrangulaba a las tropas alemanas con una crueldad sin precedentes. Las líneas de suministro de la Wehrmacht, ya estiradas al límite en medio de la vastedad rusa, se veían cada vez más aisladas, transformadas en venas congeladas donde la vida apenas podía pulsar. Suministros vitales, que antes llegaban con la precisión de un reloj, ahora eran un quebradero de cabeza para alcanzar a las unidades avanzadas, cuando llegaban. Las carreteras, antes rutas de avance triunfal, se volvieron ríos de hielo y barro congelado, intransponibles para camiones y convoyes. Piense en un embotellamiento monstruoso, pero con la diferencia de que, en lugar de bocinazos, lo que se oía era el silencio de la muerte y el aullido cortante del viento. La logística alemana, antes aclamada por su eficiencia casi robótica, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes en el vendaval. Combustible, lubricantes, munición, comida, medicinas, todo esencial para mantener la máquina de guerra funcionando, para mantener a los soldados vivos. Simplemente no llegaba o cuando llegaba ya estaba congelado, inutilizable. La lucha diaria en las bases avanzadas era contra el propio frío. El diésel se convertía en una gelatina inútil en los tanques, exigiendo horas de trabajo extenuante y peligroso para intentar calentarlo con sopletes improvisados, bajo riesgo constante de explosión. Los lubricantes, esenciales para el movimiento de las piezas de los Panzers, se solidificaban, transformando los tanques en estatuas de metal, inmovilizadas y vulnerables. Fluidos hidráulicos, que hacían girar las torretas y elevar los cañones, se congelaban, paralizando la capacidad de respuesta de las máquinas. Era un problema tras otro, una batalla incesante contra la física y la química en temperaturas que desafiaban la cordura. Los ingenieros, antes tan confiados en su tecnología de vanguardia, ahora se veían ante una pesadilla. Lo intentaban todo, chico. Mezclar anticongelantes improvisados, usar mantas térmicas, encender hogueras bajo los motores. Pero el frío era implacable, y cada día, más tanques se convertían en chatarra congelada, no por fuego enemigo, sino por la simple incapacidad de funcionar. Era el invierno, el general más cruel de todos, ejecutando su estrategia de agotamiento y aniquilación. La gente de la Wehrmacht, que antes avanzaba con la certeza de la victoria, ahora sentía la desesperación congelar su sangre. Pero lo peor aún estaba por llegar, y el secreto más sombrío del invierno ruso estaba a punto de ser revelado en el propio blindaje de los temidos Panzers. Aquellas placas rectas de acero, orgullo de la ingeniería alemana, diseñadas para resistir impactos directos, guardaban una vulnerabilidad fatal que solo las temperaturas glaciales podían exponer. El estrés térmico extremo, la variación brutal entre el calor generado internamente por el motor y los calentadores, cuando funcionaban, y el frío glacial externo, comenzaba a hacer su trabajo silencioso y destructivo. El metal se contraía y expandía de forma irregular, creando tensiones internas que, con el tiempo, se transformaban en microfracturas. Al principio eran imperceptibles, pequeñas líneas que solo los ojos más entrenados podrían notar, o quizás ni eso. Pero con el tiempo, y con el frío intensificándose, esas microfracturas se profundizaban, se ensanchaban, hasta convertirse en grietas visibles, auténticas heridas en el corazón de acero de los tanques. Imagina la escena, colega. Un Panzer, antes una fortaleza impenetrable, ahora con su blindaje agrietado, fragilizado. Un disparo que antes rebotaría sin grandes problemas, ahora podría encontrar una de esas grietas, transformando una simple fisura en un punto de fallo catastrófico.
Era como tener un escudo que, en lugar de protegerte, se rompía en las manos en el momento de la batalla. Esta fragilidad material se convirtió en una vulnerabilidad fatal para los alemanes. Sus tanques, que debían ser la punta de lanza, ahora eran como cáscaras de huevo en el hielo, susceptibles a daños que antes serían impensables. La moral de la tropa, ya afectada por el frío y la escasez, recibía un golpe devastador al ver sus máquinas más preciadas sucumbir no al poder de fuego soviético, sino al propio clima. Y aquí entra el T-34. Mientras los Panzers se agrietaban, el blindaje inclinado del tanque soviético no solo continuaba ofreciendo aquella desviación de proyectiles de la que ya hablamos, sino que, y esto es crucial, demostraba una resistencia superior a las temperaturas glaciales. No era magia, era ingeniería. El diseño inclinado del blindaje del T-34 no era solo para rebotar disparos, también distribuía mejor las tensiones térmicas. La ausencia de grandes superficies planas, combinada con la composición del acero soviético, que aunque quizás no fuera de calidad superior en términos absolutos, era más adecuado para soportar el choque térmico extremo, marcaba toda la diferencia. Era como si los soviéticos, por una mezcla de casualidad, necesidad y una comprensión más intuitiva de su propio territorio, hubieran creado un tanque que era amigo del frío. Mientras los alemanes veían sus máquinas desintegrándose bajo el peso del invierno, los T-34 avanzaban firmes, como si el frío fuera solo un aliado más. Era un contraste brutal, una lección amarga de que la tecnología, por más avanzada que sea, necesita adaptarse al ambiente. La frustración y la desesperación se extendían como una plaga entre los ingenieros y tripulantes alemanes. Imagina la escena. Tú, un soldado de la Wehrmacht, entrenado para ser parte de una máquina de guerra perfecta, y de repente, tu máquina, tu Panzer, comienza a fallar. No es el enemigo que te ataca, no es un tiro directo. Es el frío, tío. Es el hielo que agrieta tu blindaje, que congela tu motor, que paraliza tus sistemas. Es como una pesadilla despierto. Aquel tanque que era símbolo de poder, de invencibilidad, ahora era una trampa helada, un ataúd de acero que podía romperse en cualquier momento. La sensación de impotencia era abrumadora. Veían a sus camaradas abandonando Panzers agrietados, incapaces de continuar la lucha, mientras los T-34 soviéticos, con su silueta rústica, parecían bailar en la nieve, con una tenacidad que rozaba lo sobrenatural. Los oficiales intentaban mantener la moral, pero era difícil. ¿Cómo explicarle a un soldado que el blindaje que debía protegerlo se estaba transformando en una colección de placas quebradizas? ¿Cómo justificar que la máquina más avanzada del mundo no podía lidiar con un simple invierno? La tensión psicológica era palpable. El miedo no venía solo de los disparos soviéticos, sino del crujir del propio acero, del sonido de una grieta profundizándose, del motor que se negaba a arrancar. Cada día, la creencia en la superioridad alemana se desintegraba un poco más, sustituida por una amarga realidad. La naturaleza había revelado una falla intrínseca en su ingeniería, y los soviéticos, con su simplicidad y adaptabilidad, estaban capitalizando esa debilidad de una forma devastadora. Fue en ese escenario de desesperación y perplejidad que el invierno ruso alcanzó su pico, y con él, la contraofensiva soviética estalló con una furia que parecía alimentada por el propio hielo. Ya no era una guerra de avances calculados, sino un choque brutal por la supervivencia, donde cada metro de tierra congelada se disputaba con un salvajismo inimaginable. El aire, ya cortante, ahora vibraba con el estruendo incesante de la artillería soviética, que antes vista como inferior, ahora parecía tener una eficacia devastadora, como si cada proyectil llevara la rabia acumulada de un pueblo en su propia tierra. La falla estructural del blindaje alemán, antes una preocupación silenciosa, se transformó en un factor decisivo, un talón de Aquiles expuesto a la vista de todos. Las grietas, antes pequeñas y disimuladas por la nieve y el hollín, se hicieron visibles, auténticas cicatrices en el acero de los Panzers. Era para llorar, chaval. Tanques que deberían ser fortalezas móviles, ahora parecían hechos de vidrio, con fisuras que se extendían por las placas laterales, por la torreta, e incluso por los chasis,
comprometiendo no solo la protección de los tripulantes, sino la funcionalidad en batalla de forma catastrófica. Un disparo que antes rebotaría, ahora encontraba un punto débil, una fisura, y penetraba, transformando el interior del tanque en un infierno de metralla y fuego. La necesidad de abandonar los Panzers se convirtió en una realidad cruel e inevitable. Ante un enemigo que avanzaba implacablemente y de máquinas que se desintegraban bajo el frío, los comandantes alemanes se vieron en un aprieto, o intentaban mantener el avance con tanques comprometidos, enfrentando un riesgo mucho mayor para la vida de sus hombres, o los abandonaban a su suerte, entregando al enemigo no solo el equipo, sino también un golpe moral terrible. La decisión era dolorosa, pero la realidad del frente oriental no dejaba espacio para sentimentalismos. Tanques, antes símbolos de poder y orgullo, se volvían cadáveres abandonados en la nieve, fantasmas de una campaña que se desmoronaba. Imágenes impactantes de Panzers inmovilizados salpicaban el paisaje blanco. Algunos, con los cañones todavía apuntando al este, parecían congelados en el tiempo, sus blindajes agrietados contando la historia de una derrota no solo militar, sino tecnológica. Otros, volcados o con las orugas rotas, eran monumentos a la furia del invierno, víctimas no de balas, sino de las leyes de la física. El frío había congelado sus motores, sus lubricantes, sus fluidos hidráulicos y ahora sus propias estructuras de acero. Era un cementerio de gigantes de metal, un testimonio silencioso del fracaso de la Blitzkrieg en Rusia. En contraste brutal, la persistencia de los T-34 soviéticos era una visión que daba esperanza a los defensores y desesperación a los invasores. Con su silueta inclinada y robusta, parecían desafiar el frío, moviéndose con una agilidad sorprendente, sus orugas rasgando la nieve como si hubieran sido hechos para aquel ambiente. Mientras los Panzers alemanes se volvían cada vez más propensos a fallos, deteniéndose en medio del combate o teniendo sus blindajes perforados donde antes eran invulnerables, los T-34 continuaban luchando, avanzando, defendiendo su patria. Era la prueba viva de que la ingeniería, cuando adaptada al ambiente, podía superar la sofisticación pura. El caos de la retirada alemana fue algo sin precedentes. No era una retirada organizada, sino una fuga desesperada, una desbandada bajo fuego enemigo y bajo el ataque implacable del invierno. Soldados, hambrientos y congelados, se arrastraban por la nieve, dejando atrás no solo sus equipos, sino sus camaradas muertos y heridos. El sonido de los disparos soviéticos se mezclaba con el aullido del viento, con el crujido de los huesos congelados y con los gritos de desesperación. Camiones atascados, tanques abandonados, artillería tirada a un lado de la carretera. Todo era sacrificado en el intento de escapar del infierno blanco. Era una escena de película de terror, pero era la más pura y brutal realidad. La ofensiva alemana en Moscú, el gran objetivo de la Blitzkrieg en el este, fracasó de forma rotunda. Las puertas de la capital soviética permanecieron cerradas, custodiadas no solo por la valentía del Ejército Rojo, sino por el general Invierno y por las grietas en el blindaje de los Panzers. La retirada fue costosa, una hemorragia de hombres y material que la Wehrmacht jamás conseguiría recuperar totalmente. Cada paso hacia atrás significaba más vidas perdidas, más equipos destruidos, más moral desintegrada. La invencibilidad de los Panzers, antes un dogma, había sido quebrada, y la percepción creciente era de que un detalle de ingeniería y materialidad revelado brutalmente por el invierno había sido crucial para esa derrota épica. La factura llegó, y fue salada. Y esa factura, amigos míos, sería pagada con años de dolor, recuerdos atormentados y una redefinición brutal de lo que significaba la guerra moderna. Los sobrevivientes de aquel infierno blanco, tanto alemanes como soviéticos, llevarían las cicatrices no solo en los cuerpos, congelados y mutilados, sino en las almas, marcadas por una experiencia que desafiaba la comprensión humana. Para los soldados de la Wehrmacht, la vuelta a casa, para aquellos que tuvieron la suerte de volver, no fue un regreso triunfal. Fue una marcha de fantasmas, de hombres rotos que habían visto sus ideales y su invencibilidad desmoronarse bajo el peso del hielo y la nieve.
Habían salido para conquistar el mundo y volvieron derrotados por un enemigo que no podían ver ni tocar, pero que los había desmantelado de dentro hacia afuera. Las historias de congelación, gangrena y los gritos de los camaradas abandonados eran susurros constantes en sus mentes. Muchos perdieron dedos, pies, narices, pero la pérdida mayor fue la de la fe en sí mismos y en la máquina de guerra que les había prometido la victoria. La arrogancia que los impulsó hacia el este había sido aplastada, y en su lugar quedaba solo el amargo sabor de la derrota y el recuerdo de un frío que parecía nunca más salir de sus huesos. Era una lección aprendida de la forma más dura posible, una cicatriz colectiva que Alemania cargaría por generaciones. Del lado soviético, la victoria tuvo un precio incalculable. Millones de vidas perdidas, ciudades en ruinas, una tierra devastada por el paso de las batallas. Pero, en medio de esta destrucción, floreció una resiliencia casi mítica. Los sobrevivientes, muchos de ellos campesinos y obreros que se habían transformado en guerreros, habían defendido su patria contra lo que parecía ser una fuerza imparable. Habían soportado el frío, el hambre, la brutalidad del enemigo y la furia de la propia naturaleza, y salieron victoriosos. La experiencia del invierno infernal reforzó en ellos la creencia en la capacidad de su pueblo de soportar cualquier adversidad, de recuperarse incluso en las peores situaciones. La memoria de los tanques T-34, con su blindaje inclinado y resistente al frío, convirtiéndose en el símbolo de la tenacidad soviética, se enraizó en la memoria colectiva. Era una prueba de que la inteligencia y la adaptación, muchas veces nacidas de la necesidad, podían superar la sofisticación pura y la arrogancia tecnológica. Las lecciones aprendidas en aquel invierno fueron grabadas a fuego en la historia militar. La arrogancia tecnológica alemana, que había dominado Europa, se dio un golpe de realidad en las estepas rusas. La creencia de que un diseño superior en condiciones ideales sería suficiente para cualquier escenario se mostró como una falla fatal. Los ingenieros alemanes, en su planificación meticulosa, habían descuidado un factor crucial: el ambiente extremo. Diseñaron Panzers para la guerra, sí, pero no para la guerra en el infierno congelado de Rusia. El coste de esta omisión se midió en vidas, en tanques abandonados y en la pérdida de la iniciativa estratégica. La importancia de la adaptabilidad del equipo y de la logística en ambientes extremos nunca más sería subestimada. Aquel invierno enseñó al mundo que no basta con tener el mejor tanque, el mejor rifle o el mejor uniforme. Es necesario que todo eso funcione en las condiciones más adversas imaginables. Las cadenas de suministro, que antes parecían una burocracia aburrida, se revelaron la espina dorsal de cualquier campaña, y su colapso en el frío ruso fue uno de los factores más decisivos. El combustible congelado, los lubricantes solidificados y las piezas que se agrietaban no eran meras molestias, eran el final de la línea para miles de soldados y la derrota de toda una ofensiva. Y así, el secreto oculto del blindaje del T-34, su resistencia superior al choque térmico, debido a su inclinación y composición, dejó de ser un detalle técnico para convertirse en una parte crucial de la narrativa de la Segunda Guerra Mundial. No era solo sobre rebotar proyectiles, sino sobre sobrevivir al enemigo más implacable de todos, el frío. El T-34 no era solo un tanque, era un símbolo de la capacidad soviética de adaptarse, de resistir, de innovar bajo presión. Representaba la ingenuidad que nace de la necesidad, una máquina que, aunque quizás menos pulida que sus adversarios alemanes, era infinitamente más adecuada para el campo de batalla en el que estaba inmersa. Esta saga de acero contra hielo, de ingeniería contra la furia de la naturaleza, moldeó no solo el destino de la guerra, sino también el futuro del diseño militar. A partir de aquel momento, la consideración del ambiente se volvió tan vital como la potencia del motor o el grosor del blindaje. Los tanques posteriores de ambos lados y de todas las naciones serían diseñados con una nueva conciencia, una nueva reverencia por las leyes de la física y los caprichos del clima. El invierno de 1941 no fue solo una batalla perdida para los alemanes,
Fue una clase magistral sobre los límites de la tecnología y la resiliencia del espíritu humano. Aquel conflicto en las estepas congeladas fue un recordatorio brutal de que la guerra es más que números y estrategias. Es también una lucha contra los elementos, donde un detalle olvidado puede cambiar el curso de la historia. Y fue así como la historia nos demostró que la guerra es mucho más que la simple suma de números y estrategias. Es una danza brutal con los elementos, donde un detalle olvidado, una peculiaridad de la ingeniería o de la materialidad, puede dar un vuelco al juego y cambiar el curso de la historia para siempre. Aquel invierno de 1941 no fue solo una batalla perdida para los alemanes, fue una clase magistral, grabada a hierro y hielo, sobre los límites de la tecnología y la resiliencia indomable del espíritu humano. El conflicto en las estepas congeladas no fue solo un choque de ejércitos, sino un enfrentamiento silencioso entre el acero y el hielo, una prueba de fuego donde la naturaleza reveló verdades duras sobre la arrogancia y la adaptación. El T-34, con su blindaje inclinado y resistente al choque térmico, se convirtió en más que un tanque, se volvió un símbolo de la tenacidad soviética, de la capacidad de un pueblo de levantarse contra las mayores adversidades, ya sea un invasor poderoso o el frío cortante de su propia tierra. No solo desviaba proyectiles, sino que resistía la furia del invierno, mientras el Panzer, tan temido y sofisticado, se agrietaba bajo la presión. Es el tipo de cosa que nos hace pensar. ¿La tecnología más avanzada es siempre la mejor o lo es la más adaptada? Esta saga de supervivencia e ingenio, donde un secreto oculto en la composición del acero y en el ángulo de un blindaje definió el destino de toda una ofensiva, resuena hasta hoy. Es un recordatorio vívido de que, en cualquier empresa, ya sea en la guerra o en la vida, ignorar el ambiente puede ser fatal, y que la verdadera fuerza, a menudo, reside en la simplicidad adaptada, en la resiliencia que nace de la necesidad. ¿Y a usted, qué le parece sumergirse más a fondo en las grandes narrativas que moldearon nuestro mundo? Si esta historia de acero, hielo y secretos de la ingeniería le ha atrapado, entonces no pierda el tiempo. Dele me gusta a este video, compártalo con la gente a la que le gusta una buena historia, y lo más importante, suscríbase al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes por el pasado. ¿Qué otro secreto de la ingeniería de guerra quiere que desvelemos? Deje su comentario aquí abajo y venga a formar parte de nuestra legión de historiadores. Le esperamos en la próxima.